Hola, en esta clase vamos a calcular la amplitud de tres estados no masivos de la cuerda cerrada y vamos a calcular amplitudes de estados de cuerda abierta. Y vamos a analizar un poco más en profundidad las propiedades de estas amplitudes. Así, la clase que viene podemos empezar a construir la acción efectiva de bajas energías a partir de las amplitudes de scattering. Bueno, vamos a recordar los operadores de vértice de estados no masivos de cuerda cerrada dependen del tensor de polarización y el momento, llevan un factor Gc de cuerda cerrada, están integrados sobre la hoja de mundo por invariancia de difiomorfismos y tienen un tensor de polarización contraídos con dx mu de barra x nu por e a la i px de z barra, y está ordenado normalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hay que hacer contracciones dentro del mismo operador. Para calcular amplitudes de scattering, entonces vamos a calcular la amplitud de tres estados no masivos, los vamos a llamar con G genéricamente, en la esfera. Entonces esto contiene tres factores de Gc por los tres operadores de vértice, tiene el factor C de la esfera que venía con las normalizaciones del grupo de Killing conforme y el valor de expectación de vacío de el operador en Z1 el operador en Z2 y el tercero en Z3, que dependen de los momentos P1, P2 y P3. Y el sombrerito quiere decir que, como estamos calculando la amplitud de 3 puntos, ya vimos que podemos eliminar el volumen del grupo de Killing conforme, fijando las posiciones de 3 puntos. Y nos quedaba, cuando hacíamos esto, nos quedaba el factor Z12, Z23, Z13 al cuadrado, y todavía tenemos que insertar la delta de conservación de momento. Esto es igual que hicimos en el caso de los taquiones, pero ahora el operador de vértice tiene estas derivadas de x mu y derivada barra de x mu. Como ya vimos, una característica importante de la esfera es que podemos separar la dependencia en x, la dependencia en z, de la dependencia en z barra, y tratar la amplitud como si fueran dos amplitudes separadas. O sea, separar la parte holomorfa, donde el propagador x mu de z con x mu de w es menos alfa prima sobre 2 por el logaritmo de, bueno, ahora no el módulo, porque estamos solo en la parte holomorfa, logaritmo de z menos w. Y para la parte antiholomorfa lo mismo, pero dependiendo solo de z barra y w barra. Entonces, bueno, acá tenemos que hacer todas las contracciones posibles. Fíjense que tenemos, para la parte holomorfa, cada operador de vértice tiene una derivada de x
y la exponencial. O sea que tenemos en el correlador de 3 operadores, en la parte holomorfa, 3 derivadas de x y 3 exponenciales. Entonces, haciendo todas las contracciones posibles, voy a poner el resultado y ahora voy a decir de dónde surge cada término. En la parte holomorfa tenemos este producto de 3 operadores y nos queda un factor alfa' sobre 2 al cuadrado por t mu1, mu2, mu3 más alfa' p1, mu2, p2, mu3, p3, mu1. Y acá queda el factor z12, z13, z23 a la menos 1. Acá este tensor T mu1, mu2, mu3 es igual a P23 mu1 por eta mu2, mu3 más P13 mu2 por eta mu1, mu3 más P12 mu3 eta mu1, mu2. Entonces fíjense que esta función, este valor de expectación, tiene estos términos t que son lineales en el momento. Quiere decir que estamos haciendo una única contracción de la derivada de x con una exponencial. Por ejemplo, bueno, veamos el término que tiene P1, mu2, quiere decir que contrajimos la derivada de x mu2 con la exponencial del operador que tiene el momento P1. Esto nos da P1 mu2, y después entonces contraemos las otras dos derivadas de x mu1 con derivada de x mu3, y esto nos da la eta mu1 mu3, por ejemplo, para explicar este término. Bueno, y así con todos, digamos, siempre que contraemos dos términos que tienen derivada de x entre sí, y el tercero derivada de x con una exponencial, nos aparecen términos lineales en los momentos. Pero después podemos contraer cada dx con una exponencial. Entonces cada contracción nos trae un factor de momento y aparece este término con 3 potencias de momento. Y lo mismo obviamente pasa para la parte antiholomorfa. Entonces, si escribimos la expresión final para la amplitud de 3 estados no masivos en la esfera, tenemos el factor Gc al cubo, que aparece en todos los operadores de vértice, este factor CS2, tenemos los tensores de polarización, contraídos con este tensor mu1, mu2, mu3, más alfa', P1, mu2, P2,
mu3, p3, mu1, por lo mismo que viene de la parte antiholomorfa, mu1, mu2, mu3, más alfa prima, p1, mu2, p2, mu3, p3, mu1. Entonces, observen que esta amplitud entonces tiene términos que van como con la potencia de momento al cuadrado, o sea, cuando multiplicamos t con t, cada t tiene una potencia de momento, o sea, t con t tiene potencia de momento al cuadrado. Después tenemos un término que va con una potencia de momento a la cuarta y otro que va con una potencia de momento a la sexta. Ya vamos a ver la clase que viene, que digamos, si uno hace la transformada de Fourier de estos términos, los términos con potencias cuadráticas del momento van a corresponder a términos con derivadas segundas en la acción, en una acción de teoría de campos en el espacio-tiempo. Los términos que tienen potencia de momento a la cuarta corresponden a términos en la acción con 4 derivadas, y los términos que tienen potencia de momento a la sexta corresponderán a términos con 6 derivadas en la acción efectiva. Bueno, esto lo vamos a hacer la clase que viene. No voy a calcular la amplitud de 4 estados no masivos de cuerda cerrada porque es bastante complicado. Imagínense que ahora tendríamos 4 términos de derivada de x y 4 exponenciales, ¿no? Entonces ahora se empieza a complicar esta estructura tensorial de momentos y tensores de polarización, pero bueno, en principio es algo tedioso, pero que se puede hacer. Entonces vamos a dejar acá por un momento las amplitudes de cuerda cerrada y vamos a empezar, vamos a calcular algunas amplitudes de cuerda abierta y volver a analizar las propiedades. Bueno, algo importante que no dije acá, acá para escribir esta expresión se usa la conservación de momento y fíjense que la expresión final no depende de la posición de los operadores de vértice, que eso pasa en todas las amplitudes de 3 puntos, donde los puntos Z1, Z2 y Z3 se cancelan con el factor del volumen del grupo de Killing conforme, y uno puede dejar las posiciones libres, o sea, uno puede fijar los puntos, pero de todas formas toda la dependencia en Z se cancela en la función de 3 puntos. Bueno, esta amplitud es muy importante, ténganla en cuenta, la vamos a usar en la clase próxima para obtener, a partir de esta expresión, vamos a obtener en particular la acción de Einstein, con los términos con 2 derivadas, y los términos con derivada superior nos van a dar las correcciones de orden superior que vienen de la teoría de cuerdas a la acción de Einstein. Vamos a calcular ahora amplitudes de cuerda abierta. Recordemos que en el caso de la cuerda abierta teníamos que sumar sobre topologías con borde. Entonces, la topología más sencilla con un borde es la del disco. El disco es una superficie de Riemann que no tiene manijas, tiene un borde y por lo tanto tiene característica de Euler, que era 2 menos 2 número de manijas menos el número de bordes. En el disco es 2 menos 1, tiene característica de Euler 1. La superficie que sigue es la del anillo. El orden siguiente de perturbación será el anillo,
o el cilindro. El cilindro, de nuevo, no tiene manijas y tiene dos bordes. Entonces esto da una superficie de Riemann con chi igual a 0. Y después, bueno, supongamos que podemos construir una superficie con tres bordes, podría ser algo así, que tiene de nuevo sin manijas y con tres bordes, tendría una contribución chi igual a -1. Y así uno podría seguir, y recuerden que no es posible tener, o sea, siempre que hay scattering de cuerda abierta, también hay cuerdas cerradas, y entonces en principio podríamos agregar en estas superficies, podemos agregar manijas, pero lo que vamos a hacer ahora nos vamos a concentrar en el orden más bajo, que es el caso del disco. El disco en general se considera una especie de medio loop comparado con la esfera. La esfera tiene característica de Euler igual a 0, y el disco tiene uno más, por eso a veces se lo llama como medio loop. Pero bueno, es una tecnología. Entonces, ¿qué tenemos que queremos calcular? Amplitudes de scattering. Tenemos, por ejemplo, dos cuerdas abiertas que se unen y decaen en otras dos cuerdas abiertas. Y habíamos visto que la simetría conforme nos permite mapear este diagrama a nivel árbol al disco, y los estados que corresponden a las cuerdas externas se mapean en puntos sobre el borde de la superficie. O sea, cuando tenemos cuerda abierta hay que insertar los operadores de vértice en el borde del disco. Igual que en el caso de la cuerda cerrada, para cuerda abierta hay una simetría residual. En términos del semiplano superior, el borde del disco se mapea al eje real, imaginario de z igual a 0, y los operadores de vértice entonces hay que insertarlos sobre el eje real. El grupo de Killing conforme, en este caso, una transformación conforme finita manda z a az más b sobre cz más d, con a por d menos b por c igual a 1, y acá hay una salvedad, y es que el eje real se tiene que mapear a él mismo. Y entonces esto implica que estos coeficientes a, b, c y d son reales. Entonces, en este caso, el grupo de Killing conforme es SL2R, el grupo de las matrices 2×2 con determinante 1 y entradas reales. En realidad es el PSL2R, porque recuerden que podemos multiplicar a, b, c y d por -1, todas, y esto sigue siendo una simetría, o sea que el PSL2R es el SL2R sobre Z2. Entonces, una salvedad también es que este grupo, estas transformaciones, no cambian el orden en que están insertados los vértices. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, tenemos acá el vértice 1, el 2, el 3 y el 4, al hacer este mapeo, se mantiene este orden, no se puede cambiar. Entonces hay que tener en cuenta, o sea, como los operadores de vértice viven en el borde y tienen un orden fijo, al calcular la amplitud de scattering hay que mantener el orden, hay que tenerlo en cuenta y sumar sobre todos los órdenes posibles. Entonces vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo más simple
es la amplitud de 3 taquiones en el disco. Igual que en la cuerda cerrada, vamos a tener para los operadores, bueno, los operadores de vértice del taquión, tanto en la cuerda abierta como en la cerrada, dependen del momento, van a tener un factor G sub A ahora, que A se refiere a que es cuerda abierta, van a estar integrados sobre el borde, digamos de S, y E a la I P por X es el operador de vértice del taquión. Y bueno, y los operadores están insertados en el borde, ¿no? O sea, estos campos X, mejor, están insertados en el eje real, o sea, integramos en el eje real o en el borde del disco. Entonces, si queremos calcular la amplitud de 3 taquiones, vamos a tener un factor G sub A al cubo. Vamos a tener el factor de normalización del grupo de Killing conforme, que ahora va a ser el del disco, o sea, antes teníamos el CS2, ahora es el equivalente en el disco. Y vamos a ver que estos factores de normalización los vamos a determinar por unitariedad, igual que hicimos en el caso de la cuerda cerrada, y vamos a discutir un poco más esta cuestión de la unitariedad. Entonces, usando una transformación de PSL2R, podemos mapear las posiciones de 3 operadores de vértice a algunas posiciones fijas sobre el eje real. O sea, estos estados viven sobre el eje real, o sea que estos X son función de las coordenadas reales. Y en este caso, el jacobiano, que viene o de la inserción de los fantasmas, o de cancelar el volumen del grupo de Killing conforme con el jacobiano. O sea, recuerden que lo que supongamos que llamamos XY a los puntos de inserción de los operadores de vértice, con una transformación de SL2R, los XY se mapean en alfa más beta XY más gamma XY al cuadrado, y entonces el jacobiano de esta transformación es ahora x12 por x23 por x13. Y bueno, una aclaración importante, no sé si quedó suficientemente clara de la clase anterior o incluso la anterior todavía, es que este factor de jacobiano, una manera de obtenerlo es con esta transformación, pero otra manera alternativa es definir los operadores de vértice. O sea, uno podría definir alternativamente los operadores de vértice con un factor de C, del fantasma C. O sea, este S sería X, ¿no? Cuando uno mapea al eje real. Y este C es el fantasma C, entonces en particular en una amplitud de 3 estados vamos a tener un factor de C de X1, C de X2, C de X3, y este valor de expectación nos va a reproducir el jacobiano. O sea, cualquiera de los dos procedimientos nos va a dar el mismo factor. Bueno, volvamos entonces a la amplitud de 3 taquiones. Tenemos el coeficiente de normalización de los operadores de vértice, G sub A al cubo, el término que viene de la normalización del factor del volumen del grupo de Killing conforme, y entonces
tenemos el factor este del jacobiano, y tenemos que calcular ahora el valor de expectación. Ahora ya los puntos están fijos, entonces esto es lo que llamábamos el B sombrero, sin la integral. Ahora tenemos el B sombrero de P1 insertado en X1, ahora X1 está fijo, no integramos. El B sombrero de P2 X2 por el B sombrero de P3 X3, y ahora tenemos que sumar sobre la otra, sobre el otro ordenamiento cíclico. O sea, si tenemos 3 operadores de vértice sobre el borde, tenemos 2 ordenamientos cíclicos posibles. El otro será cuando intercambiamos, por ejemplo, P1 y P2. O sea, si intercambiamos los operadores, el que está insertado en X1 lo ponemos en X2 y viceversa. Estos son, digamos, hay 3 ordenamientos posibles de 3 operadores de vértice. Por ejemplo, si recorremos el borde del disco en este sentido, por ejemplo, podemos tener 1, 2 y 3 insertados de esta manera, o podemos tener 2, 1 y 3. Son los 2 órdenes cíclicos posibles. Y en este caso hay que sumar sobre todas las posibilidades, que en este caso son solo 2. Y me olvidé el factor de conservación de momento, que está siempre. Entonces, bueno, simplemente recordemos que este GA es algo que es proporcional a E a la lambda, ¿no? El GA al cuadrado era E a la lambda, o sea, la probabilidad de emitir y reabsorber una cuerda abierta iba como E a la lambda, y el factor este CD sub 2 va como E a la menos lambda chi, y habíamos visto que en el disco chi es igual a 1, o sea que este factor C de 2 va como E a la menos lambda. Entonces, ahora vamos a resolver esta amplitud de 3 taquiones usando que conservación de momentos, y además que estos taquiones están sobre la cáscara de masa, o sea, el valor de P cuadrado para el taquión de cuerda abierta era 1 sobre alfa prima. Entonces, usando esto y usando conservación de momento, se verifica que la amplitud no depende de los puntos de inserción de los operadores de vértice. Lo mismo sucedía en el caso de los 3 taquiones de cuerda cerrada. Se cancela toda la dependencia en los puntos de inserción con el jacobiano que viene del volumen del grupo de Killing conforme, y resulta finalmente que la amplitud de 3 taquiones en el disco es igual a 2 veces por GA al cubo por C de sub 2. O sea, es una constante. Y bueno, algo que no dije, para calcular el valor de expectación de las exponenciales tenemos que usar el propagador, que recuerdo que en el caso de cuerda abierta teníamos x mu con x nu de w barra es igual a eta mu nu, bueno, va a ser menos eta mu nu alfa prima sobre 2 por el logaritmo
de módulo de z menos w al cuadrado más logaritmo del módulo de z menos w barra al cuadrado, y como estamos calculando para operadores insertados en el eje real, al fin del día hay que poner w igual a w barra. Por eso surgen los factores de diferencia con el caso de la cuerda cerrada. Bueno, entonces tenemos que la amplitud de 3 taquiones en el disco es una constante que viene dada por estos factores, y los vamos a determinar, GA y C sub D2, los vamos a determinar por unitariedad. Bueno, para usar los criterios de unitariedad, tenemos que primero calcular la amplitud de 4 taquiones. En el caso de 4 taquiones, el procedimiento es exactamente el mismo, con la diferencia de que solo podemos fijar 3 puntos, y por lo tanto en este caso nos va a quedar una integral, así como nos quedaba en el caso de la cuerda cerrada. Para 4 taquiones ahora tenemos este factor g sub a la cuarta, de vuelta el factor c del disco, y ahora tenemos que integrar, vamos a llamar I sub i a los puntos de inserción de los taquiones en el borde del disco, o en el eje real, lo llamamos. Vamos a integrar en I sub 4 y vamos a fijar el resto desde 1 hasta 3 de e a la i p sub i por x de I sub i, y luego tenemos el e a la i p4 por x de I sub 4, y después tenemos que sumar también sobre el otro ordenamiento cíclico cuando intercambiamos, por ejemplo, P2 y P3. O sea, intercambiamos dos de los operadores de vértice y sumamos sobre el otro ordenamiento. Ahora lo vamos a hacer bien explícito. Entonces, esto nos da G sub a la cuarta por C del disco. Tenemos la delta de conservación de momento, cuando calculamos este valor de expectación, perdón, acá no cerré, calculamos este valor de expectación, tenemos la delta de conservación de momento, tenemos el jacobiano, I1, 2, I2, 3, I1, 3, el factor del volumen del grupo de Killing conforme, y nos queda la integral en I4 sobre todo el eje real, y ahora nos quedan de las contracciones, igual que en el caso de la cuerda cerrada, aunque con un factor distinto, o sea, I sub i menos I sub j, que lo llamamos I sub ij, a la 2 alfa prima pi por pj, más el intercambio de 2 con 3. Bueno, esto se puede mostrar que es independiente de I1, I2, I3, y conviene tomar, por ejemplo, I1 igual a 0, I2 igual a 1, I3 tendiendo a infinito. Y esta amplitud conviene escribirla de nuevo en términos de las variables de Mandelstam. Recordemos S igual a menos P1 más P2 al cuadrado, T igual a menos P1 más
P3 al cuadrado y U igual a menos P1 más P4 al cuadrado. Recordemos que estas no son independientes, por conservación de momento y considerando el valor de P cuadrado para el taquión de cuerda abierta, que es 1 sobre alfa prima, resulta que S más T más U es igual a la suma de las masas de los taquiones al cuadrado, son 4, o sea que esto es menos 4 sobre alfa prima. Y entonces estos factores que aparecen acá en la potencia, se puede usar conservación de momentos y estas S, T y U para ver que 2 alfa prima PI por PJ es igual a menos 2 más alfa prima por PI más PJ al cuadrado, y entonces, bueno, la dejo ahí arriba, la amplitud de 4 taquiones en el disco es igual a G sub A a la cuarta por el C del disco por la delta de conservación de momento y nos queda la integral en I4 de módulo de I4, o sea, pusimos I1 en 0, entonces cuando hacemos I1 menos I4, nos queda I4 a la menos 2 menos alfa prima por U, que era P1 más P4 al cuadrado. Luego, cuando hacemos I2 menos I4, I2 está en 1, queda 1 menos I4 a la menos 2 menos alfa prima por T. Y luego hay que sumar, cuando intercambiamos 2 con 3, es como intercambiar T con S. Entonces, escrito en términos de las variables de Mandelstam, tenemos que hacer esta combinación. Entonces, la integral se separa en 3 rangos posibles según dónde está ubicado el operador de vértice I4. O sea, vamos a tener una región en la cual I4 está entre menos infinito y 0, o entre 0 y 1, o entre 1 e infinito. Que esto corresponde, si tenemos por ejemplo el disco y lo recorremos en este sentido, supongamos que acá tenemos el vértice 1, el vértice 2, el 3 y el 4, o sea, si el 1 está en 0, acá y el 3 está en infinito, entonces el 4 lo estamos poniendo entre menos infinito y 0, ¿no? Pero también podemos ponerlo entre el 2 y el 3, o siempre recorriendo el disco en este sentido, podríamos ponerlo entre el 1 y el 2,
O sea, son tres regiones de integración distintas, según donde está insertado el vértice 4. Entonces, entonces lo que quiere decir es que si tenemos 1, 2 y 3 fijos, los vértices 1, 2 y 3 fijos, habíamos dicho en 0, 1 e infinito, y el I4 se va corriendo, ¿no? Pero también podíamos tener el otro ordenamiento en que poníamos I2 en 0, I1 en 1, I3 en infinito, y entonces tenemos la otra posibilidad. Acá creo que lo había escrito, perdón. Sí, o sea, acá tomamos estos valores para I1, I2 y 3, pero, por ejemplo, si podemos intercambiar 1 y 2, y podríamos tener que I2 está en 0, I1 en 1, y 3 tendiendo a infinito, y entonces en ese caso tenemos otros tres ordenamientos posibles, en los cuales ahora tenemos el 2, el 1 y el 3, y de nuevo podemos tener el 4 entre el 2 y el 3, 2, 1 y 3 están fijos, y el 4 podría estar entre 1 y 2, o entre 1 y 3. Entonces para 4 operadores de vértices hay 6 ordenamientos posibles, y hay que sumar sobre todas las posibilidades. Entonces, esto siempre usando invariancia PSL2R, se puede llevar los rangos a otros valores, o sea, podemos poner I1 en 0, I2 en 1 y 3 en infinito, o al revés, poner I2 en 0, I1 en 1 y 3 en infinito. Las contribuciones son todas las que se ven en estos 6 diagramas. La coordenada I aumenta en el sentido de la flecha, de menos infinito a infinito, y estos son entonces los 6 ordenamientos no equivalentes de 4 vértices de cuerda abierta en el disco. Entonces, el resultado de calcular esta integral, el resultado de hacer la suma en los 6 y calcular esta integral, se puede escribir de la siguiente manera. Va a ser una suma de una función b de st más b de tu más b de su con esta función b de st igual a la integral entre 0 y 1 ti de i a la menos 2 menos alfa prima s por 1 menos i a la menos 2 menos alfa prima t. Esta función se llama la función beta de Euler. Ahora la vamos a estudiar en más detalle. Se puede escribir en términos de funciones gamma, igual que pasaba en el caso de los taquiones de la cuerda cerrada. Bueno, los tres términos, estos que aparecen acá, como una suma de los tres términos, aparecen
de sumar las distintas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, el primer término, ST, aparece de sumar esta superficie con esta. El segundo aparece de sumar estas dos. Y el tercero de sumar estas dos. Entonces tenemos que hacer esta suma sobre todos los ordenamientos cíclicos. Y, bueno, pero fíjense que esta función d, ahora estoy integrando entre 0 y 1. En vez acá teníamos la integral entre menos infinito e infinito. Pero podemos convertir haciendo un cambio de variables. Por ejemplo, si cambiamos variables de y a x, definiendo y como x menos 1 sobre x, entonces este cambio de variables nos mapea el intervalo infinito 0 en el intervalo 0, 1, y el cambio de variables y igual a 1 sobre x nos mapea el intervalo 1 infinito en 0, 1. Entonces, de esta manera, digamos, haciendo esta transformación de coordenadas, podemos llevar todas, digamos, las distintas regiones de integración, podemos llevarlas todas a 0 y 1 y escribir todas las contribuciones de la misma forma. Entonces vamos a analizar un poco esta integral, esta función b de st, que es lo que tenemos acá. Esta función converge, es una función convergente para alfa prima s menor que menos 1. O sea, si alfa prima s es menor que menos 1 y alfa prima t menor que menos 1, la integral es convergente. Pero cuando alfa prima por s tiende a menos 1, entonces la integral diverge en i igual a 0. Entonces, para estudiar las divergencias, vamos a mirar una región cercana a i igual a 0. Y vamos a hacer un desarrollo del integrando. O sea, tenemos b de st. Vamos a integrar en una región cercana a 0. Esto va como i a la menos 2 alfa prima, no, perdón, menos alfa prima. Menos alfa prima por s, más términos analíticos en alfa prima s igual a menos 1. ¿Está bien? O sea, cerca del 0, esta es la divergencia que hay. Entonces ahora podemos integrar, y esto nos da menos r a la menos 1 menos alfa prima por s sobre alfa prima s más 1, más los términos analíticos. Y entonces ahora podemos evaluar la integral en la región de convergencia, y esto es 1, o sea, la región de convergencia cuando alfa prima por s es menos 1, esto nos da menos 1 sobre alfa prima s más 1, más los términos analíticos. O sea, acá evaluamos en
en la región de convergencia, o sea, alfa prima S menor que -1. La divergencia, o sea, acá se ve que la divergencia es un polo cuando es un polo en S igual a -1 sobre alfa prima. Y esto es la masa del taquión de cuerda abierta. Esto es lo mismo que habíamos encontrado en el caso de la cuerda cerrada, donde encontrábamos los polos, en particular del taquión de cuerda cerrada. Ese es el cuadrado de la energía del centro de masa. Si miramos el scattering de la cuerda 1 y la 2 que van a la 3 y la 4, entonces este polo es una resonancia debido al estado intermedio del taquión, ¿no? O sea, el polo se debe a este proceso, que tenemos los taquiones 1 y 2, que decaen en el 3 y 4, y entonces acá tenemos el taquión que circula en el canal intermedio. Entonces los taquiones 1 y 2 se unen para dar un único taquión en el canal intermedio. Y después este taquión se separa en los taquiones 3 y 4. Como la singularidad en alfa prima por S tendiendo a -1 es solamente un polo simple, entonces esta función b de st se puede continuar analíticamente, o sea, esta función se define por continuación analítica debido a que hay un solo polo simple, ¿no? En la región alfa prima S mayor que -1. O sea que la amplitud se define, todas las amplitudes de cuerdas se definen siempre vía esta continuación analítica. Y esta divergencia de la amplitud en el polo, en este caso el polo del taquión, es una característica física esencial de las teorías de cuerdas, como ya vimos en el caso de la cuerda cerrada. En este caso es la resonancia que corresponde a la propagación de un estado de cuerda, en este caso del estado del taquión, que corresponde a la propagación de la cuerda intermedia sobre grandes distancias del espacio-tiempo. Todas las amplitudes de cuerdas tienen estas divergencias que son polos, polos simples, que aparecen para las masas de las partículas que corresponden al espectro de la cuerda que uno está considerando. Este es el único tipo de divergencias que aparecen, pero son en realidad divergencias físicas, o sea, son polos que se pueden entender por el hecho de que hay un número infinito de estados que se están propagando en los canales intermedios. El polo, bueno, en este caso vimos solo el polo del taquión, ahora después vamos a ver el resto de los estados. Por unitariedad, ahora vamos a explicar un poco más en detalle qué significa esto de unitariedad. La unitariedad requiere que este polo esté y determina cuál es el coeficiente en términos de la amplitud de 3 taquiones, ¿no? O sea, la unitariedad requiere que la amplitud de 4 taquiones, en realidad de 4 estados cualesquiera, pero en particular ahora estamos con los taquiones, se factorice como, si lo miramos en el espacio de momentos, la integral del momento en el espacio-tiempo
como un producto de amplitudes de 3 taquiones con momentos P1, P2 y P por la amplitud de 3 taquiones en el disco de momentos menos P, P3, P4 sobre el polo menos P cuadrado más 1 sobre alfa prima. Y más términos que son analíticos, en P cuadrado igual a 1 sobre alfa prima. Bueno, esto es el primero de los polos que aparecen. Ahora, a ver, si me esperan un segundito, vamos a... Bueno, vamos a hacer un descanso, porque ahora no encuentro dónde está la hoja, pero vamos a hacer un descanso y ahora voy a mostrar que, igual que pasó en el caso de la cuerda cerrada, aparecen los polos para todos los estados, la torre infinita de estados de cuerda abierta, aparecen los polos, y vamos a discutir un poco más en detalle este tema de la unitariedad que aparece, que ya apareció varias veces. Bueno, hacemos un descanso y ahora continúo.